Dios Padre que nos ama, te damos gracias. Nos salvaste de la caída eterna. Gracias por darnos la oportunidad de servir a Dios y amar a los hermanos de la iglesia que son tu cuerpo en el resto de mi vida. Nos diste la razón y el propósito de vivir. Ayúdanos para que no llevemos tiempo en vano ante Dios. Ahora los retiros de verano están pasando continuamente. Para el tiempo restante de retiros, guíalos en tu gracia. Ayúdanos para reunir nosotros nuestro corazón y orar juntos para terminar todo. Sabemos que en esta vez también muchas almas están guiadas por el Señor. Y sabemos también que podemos participar en este trabajo y glorificarte. Ayúdanos para hacer obras con mejor fidelidad ante ti. Hoy ahora te confiamos todas las cosas. Ayúdanos para tener el tiempo para glorificarte y ganar la alegría por la palabra. Confiándote desde el principio hasta el fin, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. La Biblia, San Marcos. Vamos a ver San Marcos, capítulo 9, versículo 10. San Marcos 9, versículo 10. 마가복음 9장 10절 말씀입니다. San Marcos, capítulo 9, versículo 10. 10절 함께 읽겠습니다. Vamos a leer. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. 됐습니다. 죽은 자 가운데서 Hoy vamos a pensar sobre la muerte y resurrección. 이 죽음과 A mí también me da mucho interés. 저도 참 궁금합니다. 죽은 자 ¿Qué es revivir entre los muertos? 어떤 것일까? ¿Qué sentiré? 궁금할 때가 많이 있습니다. Me lo pregunto muchas veces. 저는 Yo he escuchado de los hombres que murieron y revivieron directamente e indirectamente. 제가 직접 Llamada la experiencia cercana a la muerte, he encontrado 4 personas que lo han experimentado. 그리고 이제 우리가 A través de varios datos, también por periódicos, libros o media, escuchamos de los que murieron y revivieron. 우리는 듣게 됩니다. Yo también lo he escuchado, pero no lo he tenido esa experiencia. 그래서 기회가 Si 된다면 puedo, un día quiero experimentarlo una vez. ¿No quieren experimentarlo? 꼭 Si revivir está garantizado, quiero experimentar la 있는 세계가 전부가 experiencia cercana a la muerte. 분명히 알고 있으면 Aunque exactamente yo sé que este mundo visible durante mi vida no es todo, sino hay uno invisible, quiero experimentarlo. En realidad quiero percibir el mundo real tras este mundo visible. Vivimos pensando que el mundo actual es real, pero este mundo es un escenario en que subimos y bajamos solo por un rato. El escenario de la vida. 우리는 지식 Subirlo por un rato y la realidad empieza después de bajarlo. Solo durante 70, 80 años o menos 100 años podemos vivir. Aunque viva por ese tiempo con mucha pasión, al final tiene que bajar. Y verá dónde baja esa realidad. El mundo real no quiero saber a menudo para no tener apego al mundo actual, al mundo carnal, al mundo visible. Para que no quiten mi corazón, quiero tener la oportunidad también de tener aquella experiencia. Pero cada palabra de hecho es una semilla, no tengo que quererlo. 죽음이 무서운 La muerte es temible. La muerte ata a los hombres apretadamente. 죽음이라는 것은 참 La muerte es 큰 것이죠. desconocida. 거대한 ¿Alguna vez
Han caminado paso a paso hacia el mar profundo y grande, entrando poco a poco hasta lo profundo. El agua sube a los tobillos, a las rodillas, a la cintura y hasta el pecho. ¿Lo han experimentado en mar? Una vez he caminado hasta que el agua sube hasta ahí. Me sentí algo extraño y temible, que me aprieta algo a mi cuerpo totalmente. Si sube más agua, me apretará más. El sentido extraño. Tal vez ese sentido es parecido con muerte. Por eso hay un poema que alude a la muerte al entrar al mar. Es algo muy extraño. Sobre todo la muerte es temible porque ya no puedo ver el sol brillante que ahora veo. Aquel sol ardiente y el sonido de insectos. Los momentos que me daba felicidad. Las personas quienes estaban juntos con alegría. Todo esto ya no puedo disfrutar. Eso me da gran tristeza y miedo. Pero lo más temible o irritante es que este mundo va naturalmente como siempre, aunque mi existencia desaparezca. Aunque yo muera, los buses harían el mismo servicio. El metro también haría lo mismo. El mundo no se movería y solo estaría en su lugar, porque el mundo no se movería jamás aunque yo muera. Lo lamento, pero es verdad. El mundo, sin preocuparse, sin concernir, pasa nomás, aunque yo desaparezca. Cuando doy consulta a un enfermo que está enfrente de la muerte, él siente inutilidad e irritación. Dice que yo estoy muriendo en una sala de hospital, pero mire a los que andan afuera. Estoy muriendo, pero ¿por qué no pasa nada en el mundo? Así dice. Me ha dicho que porque no se mueve el mundo, aunque mi existencia desaparezca. Eso me enfada y aterroriza. Si tiene razón. Si desaparezco, ¿qué sentido tendría este mundo? Si desaparezco, ¿qué sentido tendría aquel sol? ¿Qué sentido tendría a mi mujer? ¿Y qué sentido tendría mi hijo? El mundo no cambia nada aunque desaparezca, por eso la muerte es temible. Y además la muerte nos da miedo porque no se puede devolver, no se puede anular. O sea, después de morir no se puede vivir otra vez. Aunque uno ha revivido, luego morirá al fin. Encontrará la verdadera. Cuando uno se muere nunca se puede volver. Se dice la irreversibilidad. La muerte nos causa pánico porque no se puede devolver otra vez. Es lo que nos aterroriza realmente. Por eso la Biblia dice así: toda la vida sujetos a servidumbre por el temor de la muerte. En Hebreo capítulo 2 dice que la vida sujetos a servidumbre por el temor de la muerte. La muerte es temible. ¿No les da miedo la muerte? De hecho, aún cristianos, a que están garantizado el mundo tras la muerte es una cosa temible, porque es una interrupción de todo lo que estaba conectado conmigo, el rompimiento es la muerte. Pero como tenemos la esperanza después de la muerte, somos cristianos. La esperanza es el punto de bifurcación de nuestra posición entre los que tienen la esperanza sobre el mundo tras la muerte o los que no la tienen. Tenemos la esperanza, pero la gente del mundo no la tiene. Es una gran tristeza. La muerte reina para las personas del mundo.
Por eso ellos son sirvientes. Como los sirvientes de la muerte, como los esclavos de la muerte, la gente del mundo está viviendo. Pero somos diferentes. Antes de la muerte, con esperanza podemos avanzarnos y pasar la muerte. Lo más grande y hermoso nos pasa entre nosotros mismos. Los que viven por la esperanza, con la esperanza podemos estar aquí en este lugar. ¿En dónde sale la primera muerte en la Biblia? Primera muerte. La primera palabra de la muerte, ¿en dónde? Pueden responder cualquier cosa. Sí, Génesis capítulo 2. El día que él comieres, ciertamente morirás. Pero aquí no habla de la muerte física. Pensemos bien, Dios le dijo que moriría, pero vivía. Eso no significa la muerte física, ni biológico, ni del cuerpo, sino quiere decir del espíritu. Es la ruptura de relación y conversación. Fue sobre la muerte espiritual. Entonces, ¿en dónde sale la primera muerte física? ¿Sí? Caín y Abel. Ocurrió un caso de homicidio. Realmente murió. Como la muerte biológica y corporal, la primera muerte pasó en el capítulo 3 de Génesis. Caín asesinó a Abel y ahí Dios dijo, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto es el primer caso de la muerte corporal. Adelante hubo un caso de diluvio de Noé. Antes del diluvio de Noé, en el capítulo 5 de Génesis, podemos leer la genealogía diciendo murió, murió, murió. Aunque uno vivió más de 900 años, murió al fin. Así, aunque uno viva más de 1000 años o 10.000 años, al final moriría. En el capítulo 5 de Génesis sale el principio de la muerte que domina el mundo humano. Ellos murieron. Pero en el capítulo 1 de San Mateo es diferente. En esa genealogía de Cristo no habla de morir. Esta genealogía de Mateo capítulo 1 es una historia de vida. Dice que engendró. Y nació Jesús, nuestro Salvador, llamado Cristo. La vida es engendrar. Y la vida engendra a otra vida. Capítulo 1 de San Mateo dice que por la venida del Señor, la vida domina el mundo que estaba dominado por la muerte. Lo que quien ha superado la muerte es nuestro Señor, es lo más alegre y precioso. Podemos saber que es la muerte que domina el mundo humano. Por eso tenemos que admitir que si hay uno que domina y maneja la muerte, Él es digno de ser nuestro Señor. Toda la vida está sujeta a la muerte. La vida sujeta quiere la libertad. Si hay uno que puede liberarnos de la muerte, Él mismo es muy digno de ser nuestro Salvador. En la historia que vamos a aprender hoy podemos encontrar a Jesucristo, quien es el libertador de la muerte, triunfador de la muerte y mandatario de la muerte. Si podemos pasar por alto la muerte, cuán alegre será. Algunos tratan de suicidarse. Los que piensan suicidarse creen que los que se suicidan son valientes. ¿Son valientes ellos de veras? No es verdad. Los que se suicidan son valientes sobre la muerte, pero no son valientes sobre la vida. Son cobardes. Creen que vivir es temible y infranqueable en realidad. Por eso elige suicidio. Algunos los toman por valientes.
Pero no es cierto, vivir es más difícil que morir. Para vivir se necesita el valor y no podemos vivir para siempre. No podemos pasar por alto la muerte, pero a nosotros mortal. Jesús dijo, soy el camino y la verdad y la vida. Soy el camino que pasa por alto la muerte. Nuestro Señor nos declara ese camino. Durante la historia humana había dos personas que no experimentaron la muerte y se quedaron viviendo eternamente. ¿Quiénes son? Ellos no pasaron la muerte, saltaron la muerte. Son dos personas. Saltaron la muerte. Enoc y Elías, los dos, no experimentaron la muerte, sino la saltaron, omitieron. Es una bendición sin pasar la muerte y la saltar. ¿No sería gran bendición? Nosotros también tenemos la misma esperanza como ellos. Podemos vivir eternamente sin experimentar la muerte. Viviremos para siempre. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si son sea fe, conseguimos la esperanza a través del amor de Dios. Permanecen la fe y la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Lo que hizo todo de nosotros era el amor de Dios, por lo que vivimos en la fe y esperanza. En la muerte y sin muerte tenemos la esperanza. Espero que recordemos que somos seres maravillosos por Dios durante nuestra vida. Y en el Antiguo Testamento había algunos que murieron y revivieron. ¿Quiénes son? Sale en primer libro de los Reyes, un hijo de mujer viuda en Sarepta. Que los anoten. Las personas del Antiguo Testamento que murieron pero revivieron. En primer libro de los Reyes, capítulo 17, el hijo de mujer viuda en Sarepta que revivió por Elías. Él murió y revivió otra vez. Y la segunda persona sale en el segundo de los Reyes, capítulo 4, el hijo de mujer Sunamita, quien revivió por Eliseo, el sucesor de Elías. Y la tercera del hombre que revivió, siendo tocado con el hueso de Eliseo en capítulo 13. Del segundo libro de los Reyes, son tres personas que murieron y revivieron. Enoc y Elías se hicieron vivir para siempre, sin la muerte, y estas tres son los que pasaron y revivieron. Así hay 5 personas. Las 2 personas que no experimentaron la muerte y las 3 que murieron y revivieron. Así estas 5 personas en el Antiguo Testamento. Que les recordemos dividiendo en 2 tipos. En el Nuevo Testamento hay algunos que no pasaron la muerte también. ¿Cuántos serían ellos? Si incluyendo la hija de Jairo, podemos buscar 5 personas que revivieron después de morir en el Nuevo Testamento. Eutico o Dorcas. Dorcas revivió por Pedro en capítulo 9 de Hechos. En Eutico sale en capítulo 20 de Hechos. Además de estas 2 personas, Jesús hizo revivir a los 3. En el capítulo 5 de San Marcos, Jesús dijo, Talita Cumi, y levantó a la hija de Jairo, un príncipe de la sinagoga, y lo que tenemos que atender es que ella era una niña pequeña. Dios la hizo revivir. Y en el capítulo 7 de San Lucas, Jesús hizo revivir al hijo de una viuda de la ciudad Naín. Era un niño que murió hace un rato. Estaba en el féretro
como muerto. O sea, exactamente era joven. Jesús le dio la vida otra vez. Y uno más, el protagonista de hoy, Lázaro, de capítulo 11 de San Juan. Él no solo entró en el féretro, sino en el sepulcro. Y es de ya porque es de 4 días. Lo hizo revivir. Jesús hizo revivir una niña que murió hace un rato y un joven en el féretro que murió hace más tiempo. Hizo revivir a Lázaro, quien huele a muerto pudrido, porque pasó mucho tiempo después de morir. Así hizo revivir a varios tipos de muertos. Así se esconde el sentido espiritual. Ahora he dicho 3, y en Hechos capítulo 9, Pedro hizo revivir a Dorcas. En Hechos capítulo 20, Pablo a Eutico. Así las 5 personas revivieron en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento 5, pero se divide en 2 que no experimentaron la muerte y 3 que la han experimentado pero revivieron. Para concluir, en toda la Biblia salen 10 o 8 personas que murieron y revivieron o pasan por alto la muerte. En la Biblia podemos leer de los experimentadores cercanos a la muerte. Ellos estaban muertos y revivieron. Pero tenemos que pensar esto. Ellos no se resucitaron. No lo podemos decir resurrección. En sentido estricto, necesitamos discernir entre resurrección y revivificación. No digo que hay que discernir los dos exactamente, pero podemos pensarlo. Porque la resurrección ha sido una vez en la historia humana. La resurrección solo corresponde a Cristo. Soy la resurrección y la vida. La resurrección solo corresponde a Jesús. La resurrección es revivir con el cuerpo inmortal. Otros que revivieron murieron al final. No vivieron eternamente sus cuerpos. Por eso quiero decir que es revivir no más. Revivificación significa murió y revivió, pero moriría otra vez. En sentido estricto, comparando con capítulo 15 de 1 Corintios, ellos no fueron resucitados, sino revivieron. La revivificación, luego murieron otra vez. Solo Jesús se resucitó eternamente, para siempre. Por eso la resurrección corresponde al Señor solamente. Y nos prometió esa resurrección con cuerpo inmortal. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 35. 1 Corintios capítulo 15, versículo 35. 35절입니다. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Alguien nos preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y responde desde el versículo 36, explicando con semillas. Es una parábola maravillosa. La semilla, no se preocupe, ¿cómo será una flor? ¿Han visto ustedes una semilla que se preocupa? ¿Se preocupará una larva como será una mariposa? En su figura ya está escondida. Cristo tampoco se preocupó por resucitar. Lo está implantado de antemano. Una larva no se preocupa de ser mariposa. La semilla no tiene temor de ser flor y fruta. Ya tienen la figura de fruto escondido. Observando mucho y cortando una semilla no podemos encontrar la fruta dentro. ¿No es maravilloso? ¿No es admirable? En serio, he cortado varias semillas cuando era niño. Fue un proceso de curso.
lo corté de lado a lo largo, aunque corté mucho, no hubo frutas. No tiene la manzana, tampoco la pera, pero un día llevará la pera. En las semillas de sandía tiene sandía, pero no lo podemos ver con los ojos. ¿Quién dice que no existe si no puede ver? Mucha gente dirá que no podía creer porque no lo veía, pero sus bocas serán cerradas enseguida, porque tantas cosas invisibles están en nuestra vida cotidiana. Y nos lo enseña exactamente Dios. A veces uso azúcar en cubos que está en mi sala de consultación. Con un cubo de azúcar muestro un experimento. Le digo que le muestro un mágico de cambiar de lo visible a lo invisible y que abren mucho los ojos. Después de hacer tocar el cubo de azúcar con su mano propia. En un vaso de agua caliente pongo ese cubo de azúcar. Se derrite. Se derrite al poco tiempo, ¿no? ¿Dónde fue? Es un fenómeno muy acostumbrado. Así derretimos azúcar siempre. Recién lo he visto, lo he tocado con la mano y ahora, ¿a dónde se fue el cubo de azúcar? Los que estudiaron dicen que está entre moléculas de agua. ¿Han visto moléculas de agua o de azúcar con los ojos? Ahora, ¿dónde está ese azúcar? Por muchas pruebas, mucha gente se quedará suspenso ante Dios. Dios le preguntará cómo podía amar sin ver el amor de corazón. El coraje y determinación que salía de tu corazón, qué figura tienen, de qué sustancias son. Estará ante varias preguntas y cerrará sus bocas por sí mismo y caminarán al infierno. Dios nos educa con muchas cosas que están en el mundo. Dijo que no podríamos excusar ante Él. No podemos responder que no te creía porque no lo veía. La resurrección está escondida en nosotros. Aunque no la podemos ver, no se preocupamos de que nos resucitará Dios. Vamos a ver capítulo 15, versículo 42. 15, capítulo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Es un versículo de la esperanza. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortal. Esto corruptible se vista de incorrupción. Este corruptible. Nosotros seremos corruptos, pero si tenemos el cuerpo corruptible, pero esto corruptible se vista de incorrupción. Por eso lo podemos llamar la esperanza. El hombre exterior se va desgastando, pero Dios lo convertirá al hombre incorrupto eternamente, donde habrá una esperanza más preciosa. ¿No quieren vestirlo pronto? Quiero vestirlo enseguida. ¿A ustedes les gusta este cuerpo? A mí no. Cuando no puedo dormir bien por unos días, muy cansado.
quitándome, 육신, quiero ir al fin del universo, ir a la luna, 달에도 가보고 vivir en la ciudad del cielo y viajar por acá y allá. No quieren disfrutar en cualquier lugar. 여기저기 구경도 다니고 오늘은 여기서 묵었다 가야지 하고 놀다가 가고 No quieren disfrutar 하고 싶지 않습니까? el cuerpo nuevo. 이 몸을 벗어버리고 No quieren quitarse el cuerpo y vestirse el cuerpo resucitado. 소망입니다. Es nuestra esperanza. Para los ancianos, 우리가 소망으로 구원 esa esperanza será más grande. En esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. 참 기쁘고 만족할 수 있다는 것을 Vamos a hablar de Juan capítulo 11 otra vez. En Juan capítulo 11, en capítulo 11 de San Juan, sale el papel secundario, Lázaro. Lázaro no hace primer papel, 나사로입니다. es el segundo. 아니에요. Es Jesús el que hace el primer papel aquí. 11장의 주인공은 Lázaro es solo segundo, por eso el título es Jesús que hizo revivir a Lázaro. El tema no es de Lázaro que revivió, sino Jesús que le hizo revivir. 살리신 예수님. 예수님이 Versículo 1. 11장 1절에 Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, en la aldea de María y de Marta su hermana. Aquí habla de su cuna y familia. El capítulo 11 es el único que se trata del caso de revivir de Lázaro. En otro libro no sale esa historia. Solo San Juan se lo trata especialmente, y este capítulo 11 de San Juan afirma que Jesús es una existencia divina, es decir, realmente Jesús es Dios. 11장이라는 것을 우리가 En 기억을 capítulo 10, versículo 24 de San Juan, 14절에 보면 10, 24, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Cristo dijo en el versículo 25, Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Después de decir así en capítulo 10, en capítulo 11, como he dicho, especialmente la historia del revivir de Lázaro fue escrito. En capítulo 10, Jesús dijo que las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí que soy Cristo. Enseguida en capítulo 11, esta historia quiere decir que Jesucristo es nuestro Salvador. Quiere mostrar la obra de Dios a través de Jesús. En el versículo 1 de capítulo 11 dice que Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Podemos encontrar aquí algo agradecido. Betania, 이 베다니가 la aldea de María y de Marta, su hermana. 마르다의 촌 베다니라고 돼 있어요. ¿Solo los dos vivían allí? 그죠? No. 그 사람만 살았습니까? Cuando digo como la casa de tal persona, esa persona es el dueño de esa casa. 다른 사람 집. Son pocas palabras, pero 근데 참 podemos verlo con atención. En ese lugar, Betania. 작은 기록이지만 Creo que varias personas estaban viviendo allí, 많은 사람들이 pero la Biblia dice así: Betania, la aldea de María y de Marta, 촌 베다니. porque los recordó especialmente. Aunque había mucha gente, los recordó en particular y dijo así: la casa, la aldea de ellos. 라고 썼다는 거예요. Leyendo este versículo me sentía feliz. 제목에서도 참 이렇게 Cada uno de nosotros es pequeño, 같이 작은 pero nos recuerda a Dios
recuerda que la casa de tal persona, la aldea de tal persona, se escribió la aldea de María y Marta en lugar de otros nombres. Es un versículo glorioso y alegre. Y pienso yo también, por otro lado, quiero ser una persona de quien se acuerda Dios en particular así. No es un pensamiento vano o de lujo querer ser un hombre escrito por Dios especialmente. Aunque es una oración corta, es muy glorioso y alegre. Y el versículo 4. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Como podemos leer en Job, libro Job, hay que recordar que todas enfermedades, aflicciones, sufrimientos y tristeza no vienen por pecado siempre. Libro Job nos enseña eso. Los amigos de Job le criticaban continuamente como consoladores molestos. En mi pensamiento, es por tu pecado, si no, no puede pasar estas cosas. Tus hijos murieron, tu riqueza desapareció. Eso no sucede excepto tal vez tus pecados. Así lo acusaron de confesar a su pecado. Pero Job dijo que a veces Dios hace pasar los hombres por sufrimiento y tristeza sin pecado para dar mejor cosa. Nosotros aprendemos a través de Job que Dios no molesta a los hombres solo para dar castigo, sino a veces para enseñarnos, para crecernos en su providencia. Dios hizo sufrir a David para que no fuera como Saúl. Dios lo disciplinaba mucho para que no fuera como segundo Saúl. David tenía que huir pasando por desierto. Una vez fingió estar loco salivando. Sufriendo estas cosas, Dios lo hizo correcto. Aunque Dios me da enfermedad, aflicción, sufrimiento y tristeza, hay que recordar que eso es porque Dios me ama. No es porque me odia. Habrá mejor providencia de Dios. En capítulo 9 de San Juan, le preguntó a Jesús, ¿quién pecó para que haya nacido ciego? ¿Por sus padres o por este mismo? Vamos a ver capítulo 9 de San Juan, versículo 3. San Juan, capítulo 9, versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Los judíos le preguntó, ¿quién pecó para que haya nacido ciego? En cambio, Jesús respondió en otro punto de vista, para que las obras de Dios, la gloria de Dios se manifiesten en él. Así dijo, a veces nos encontramos algo difícil, algo triste y lamentable, turbación inesperada en nuestra vida. Pero si lo permitió Dios, quien conoce todo y quien puede hacer todo, habrá una razón, ¿no? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe todo. Vuestro Padre Celestial sabe todo. Si Dios que sabe todo lo permite, no habrá una razón. Dios tiene razón siempre. En mi caso, yo sé que necesita mi hijo, pero no le doy todo.
안 줄 때가 있어요. A veces no se lo doy, sabiendo todo. 알고 있어도 안 줄 때가 있습니다. Yo tengo suficiente razón cuando quiero enseñarle algo para que lo aprenda mi hijo, aunque yo sé todo, no le doy. Así Dios nos dirige en la providencia de Dios. Yo soy solamente un padre normal, pero no le doy todo por una razón. Entonces Dios Todopoderoso no tendría un objetivo y razón cuando nos dirija. Cuando no me venga mi deseo, cuando se demore mi plan repetidamente, cuando sienta que Dios me bloquea, hay que esperar. Dios tiene su voluntad y plan. Tenemos que esperar con paciencia. Esta enfermedad no es mortal. Y enseguida, capítulo 11, versículo 6. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Sí, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No partió inmediatamente. El Señor trabaja sí o sí, pero no según el tiempo humano. Hay que recordarlo. Los israelitas le declamaron que les salvara desde aflicción de la vida esclavo. ¿Será la vida normal la de esclavo? Sus vidas no son vidas normales. Ellos lloraban entre sufrimiento que les salvara y librara. Cuán triste y doloroso si su hijo sería tirado en el río y sacado del corazón, porque su bebé que naciste de su vientre es varón. Ellos lloraban en sufrimiento. No es un cuento nomás. Creo que ellos declamaban sinceramente y seriamente. No podría aguantar si otros le sacan el corazón a mi hijo y le tiran en el río ante mis ojos. No sé si negaría a Dios y me iría. Auschwitz, en tantos campos de concentración muriendo, muchos judíos gritaban: ¿dónde está nuestro Señor? En el pared de campo de concentración está escrito así: ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Dónde estás? Pero no respondió nada Dios. Podemos leerlo en las notas de los sobrevivientes del campo de concentración. Pero una cosa llevó a la otra. Agarró más gente a Dios que la que lo abandona en esa situación terrible. Aún la peor situación puede llevar a todos nosotros a la esencia de la fe. Nosotros sabemos bien porque los israelitas tenían que ser sufridos por la Biblia. Y hay una más cosa que tenemos que recordar. En otro lado de la matanza de Israel se esconde gran crueldad y brutalidad humana. La matanza de judíos muestra hasta cuánto el hombre puede ser cruel. Después, en la Corte de Crímenes de Guerra, han sido acusados mucha gente, los capitanes alemanes incluidos. Y un diario judicial dice que es temible lo que soy el hombre igual que ellos, quien mataron y dispararon en medio de comer y cepillarse los dientes. Dice que me da miedo de lo que soy el hombre igual que ellos. Se puede ver la crueldad extrema del hombre en la historia del Holocausto. Lo importante es que en ese momento también los que tienen la fe no la abandonaron.
총살당하고 있다. A través de esa forma de la fe podemos saber que no se cumplirá todo como queramos. 죽음에 대해서 Sobre la muerte personal o la historia del mundo, cada persona tal vez tiene una conclusión esperada, pero la realidad no pasa según mi pensamiento. Dios no sigue al tiempo humano, hay tiempo de Dios, hay horario de Dios. Jesús se quedó 2 días más porque quería mover en el tiempo de Dios. Con el pensamiento humano quiere venir inmediatamente y sanarlo. Los israelitas esperaron 40 años y más de 40 años hasta que Moisés se prepara. ¿Por qué no derramó Espíritu Santo para trabajar a otra persona preparada? ¿Por qué preparó Dios desde el bebé Moisés? Lo disciplinó en el desierto hasta que se cumple 80 años. Ya tiene 80 años Moisés. Dios tiene su tiempo cuando se mueve y trabaja. Es misma situación, no partió enseguida y se quedó 2 días más. Quería mostrarles que se mueve según su tiempo, no según el tiempo de ustedes. Por eso tenemos que esperar. Vamos a buscar Salmos. Salmos 102. Salmos capítulo 102, versículo 13. 시편 102편 102, 13. 102편 13절 Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. 주께서 일어나사 시온을 긍휼히 여기시리니 지금은 그를 긍휼히 여기실 Porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. El plazo está fijo, ya ha llegado. En Habacuc capítulo 2 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, aunque tardaré, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. 반드시 응하리라. El plazo está fijo y vendrá sin duda. 정한 때가 있고 때가 되면 반드시 Hay tiempo de Dios, hora de Dios. Por eso tenemos que esperar callados. 그러므로 우리는 Hay que 잠시 esperar. 기다려야 돼요, 진짜. Lamentaciones dice que bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. 기다림이 좋다라고. Bueno es esperar en silencio mirando la salvación. 구원을 바라보고 Esperar es la fe. 기다림은 신앙이에요. Esperar es la vida cristiana 기다리는 것이 신앙이에요. con paciencia. Tenemos que esperar a nuestros hijos, también mi marido o mi esposa, 남편도 기다려줘야 돼요. mis hermanos y mis compañeros. 동료 형제 자매도 기다려줘야 돼요. Esperar es la fe, 기다리는 como el Señor nos ha esperado 주님이 지금까지 y está esperando el mundo hasta ahora. El tiempo de Dios se funciona con paciencia. Nosotros también tenemos que esperar y atravesar la fe. Vamos a volver el capítulo 11 de San Juan. San Juan capítulo 11, versículo 25. 11, 25. 25절입니다. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 예수께서 가라사대 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 ¿Cuál hombre puede hablar así? 믿느냐. 인간 중에 어느 누가 이런 말을 할 수 있을까요? En toda la historia humana, muchos misioneros fueron atraídos y animados a otros países por estos versículos. 가장 힘이 되었던 말씀이 바로 이 말씀이에요. Sus ojos no se movieron 속으로 들어가는 사람 en frente de morir, en fuego, en agujas. 불 속으로
hasta que se rompiera el cuerpo, 사지가 찢어지더라도 hasta que fuera sacado la lengua que habla de Cristo. Entonces esta palabra les levantó con fuerza. Es una declaración más grande del mundo humano. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Con esta palabra estamos aquí. Con esta palabra, al venir la muerte a nosotros, podemos caminar con confianza hacia la muerte. Y con esta palabra tenemos convicción de que Dios de vida me resucitará y me permitirá la vida eterna. Es la mejor declaración de la tierra. ¿Cuántas almas fueron guiadas hacia Dios por esta palabra? Si la tiene en el corazón, si tenemos esta palabra de mejor convicción en el corazón, nada más da miedo. Nada nos da miedo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Yo reviviré. Soy la resurrección de vida. Resurrección y la vida. Agarrando a Él, quien es la resurrección y la vida, nos resucitaremos y ganaremos la vida. La Biblia habla a nosotros, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, creo. A veces, en consultación, pido responder a esta pregunta. Leo este versículo y le pregunto, ¿crees esto? ¿Crees esto? Los que tienen convicción responden, sí, creo. Me resucitaré, viviré para siempre. Moriré, pero reviviré. Y viviré para siempre otra vez. Vamos a recordar, con esta palabra podemos andar por nuestro camino con confianza. Y lean por favor el resto personalmente. Y veamos versículo 39. Jesús dijo, quitad la piedra. Quitad la piedra. Y de ella. Quitad la piedra. No, y de ella huele mal. Dios le dice al hombre quitar la piedra. Yo voy a hacer revivir y no le pido nada de hacer revivir. Si no tienes una cosa que hacer, es quitar la piedra. Yo mismo voy a dividir el mar rojo y tú venga caminando hasta enfrente del mar rojo. Eso es lo que puede hacer. Yo voy a derribar la ciudad Jericó y tú la giras. Dios nos pide hacer lo que podemos hacer con fidelidad y sinceramente. Y dice que yo voy a hacer lo que no puedes. Dividir el mar rojo, derribar la ciudad Jericó, hacer revivir Lázaro son mis trabajos. Tú solo haga tu trabajo, haz tu trabajo con fidelidad, después yo trabajo. Si no quitara la piedra, Lázaro no hubiera podido salir. Es una colaboración de Dios y hombre. ¿Por qué aguantamos el sol caliente en el retiro? Porque estábamos bajo el calor del verano. Digo que yo quito la piedra y ya haz tu trabajo. Dios, pero decimos, huele mal. Esta persona ya no tiene esperanza, huele pudrido. Esta persona no tiene nada posibilidad de entrar ni una palabra porque está llena del mundo. Su corazón está lleno del mundo. Y de mal, huele asco, huele ascoso. Ya es el fin. Pero así diciendo, a veces podemos bloquear la obra de Dios.
Pero Dios sabe todo y dirá, yo sé que este hombre huele mal y pasó 4 días, pero quita la piedra. Hacer revivir es mi trabajo, solo lo que tenemos que hacer es quitar la piedra. Hacer revivir es el trabajo que pertenece a Dios. Nosotros solo quitamos la piedra sinceramente y fielmente. Eso es nuestro trabajo que hacer. Quien hace revivir es Dios. Tenemos que traer a las personas y la palabra les salvará. El Espíritu es el que da vida. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, Espíritu de Dios dará la vida. Lo que tenemos que grabar en el corazón es quitar la piedra. Aunque huele mal, tenemos que esforzarnos en quitar la piedra. Y vamos a ver versículo 40. Versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hay una condición. ¿Qué es? Si crees. Si crees. Creer es la condición para mostrar la gloria de Dios. Creer es la condición. Está sujeto a creer. ¿Qué dice la Biblia? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así dice capítulo 4 de Romanos y capítulo 1 que dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe tiene la fe y crece la fe. Si no tienes la fe, sí tenemos que creer. Por fe y para fe. Por fe y para fe. Es una palabra sorprendente. La Biblia, ¿qué nos quiere decir? Su fe les contada por justicia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La fe. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No tenemos que quejarnos de que la gloria de Dios no me muestra, sino tenemos que reflexionar sobre nuestra poca fe. Tengo que recordar que no puedo ver la gloria por no tener la fe. De hecho, en varios momentos vivo y hago algo sin fe. Yo mismo también. Ayuda mi incredulidad. Tenemos que prestar atención de que podemos impedir y limitar la historia de Dios por no creerlo. Vamos a ver versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Esta palabra nos agrada y nos da lección también. Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya es muy claro, como yo también soy hijo de Dios. Me está oyendo siempre. Saber que Dios me estará oyendo siempre es una lección y llave importante que podemos adquirir en la oración de Cristo. Padre está oyendo a su Hijo Cristo. Entonces también está oyendo a otros hijos, o sea, a nosotros. Le agradecemos mucho porque esto nos da gran consolación. Versículo 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Si una persona va a un cementerio y llama a una persona que murió hace unos días diciendo, ven fuera, levántate de la tumba, ¿no sería un psicópata? Un loco, antes
de la tumba del que murió hace 4 días y dice que ven fuera. Él sería uno entre los dos, un loco o Dios. Él es Dios. Enfrente de la tumba, después de 4 días de morir, dice que ven fuera. Ven fuera, Lázaro. Llamó al alma sujeto al poder de muerte. Si no hubiera llamado el nombre de Lázaro, todos muertos habrían salido. Pero llamó solo Lázaro. Jesús tiene ese poder. Tiene el poder del universo. Él llamó a Lázaro y salió. ¿Por qué? Porque su dueño lo ordenó. Y dijo, desátarle y déjale ir. Es como recibir la salvación. Salió vivo. Un muerto revivió. Ya necesita la libertad, por eso le dijo, desátale y deja de ir. La verdad no nos hace libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que vivir libremente siendo desatados. La verdad nos hace libre. La vida nos hace libre. No podemos ser atados. Desátale y déjale ir. Desatar y dejar ir es nuestro trabajo también que nos ordenó Dios. Hacer declarar la libertad, guiar a la libertad a la vida. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los que la oyeren vivirán. Podemos trabajar juntos para desatarlo y dejarlos ir. Quitar la piedra. Tenemos que dar gracias al Señor porque colaboramos con el Señor en desatar y dejar ir a otros. Todavía los retiros no terminan. Ya pasó 3. Y restan 3 retiros más. Mañana empieza el tercer retiro. La guerra todavía no terminó. Hasta el fin no termina. Aunque el retiro para ustedes ya terminó y vivirán en la vida cotidiana, por favor oren juntos por retiros restantes hasta terminar. Desde mañana otra vez empezarán a quitar la piedra y desatar y dejarle ir. Con toda fuerza vamos a animar y alentar y orar por ellos, con este corazón que participen hasta el fin. Espero que sean los profesores que transmiten la esperanza a los niños. Oremos juntos. Dios Padre que vive, te damos gracias por salvar a nosotros débiles y necios. Te agradecemos por hacernos vivir en el amor de Dios. Gracias porque nos das de hoy y una oportunidad de servir a Dios, a los hermanos y las almas preciosas que nos encargaste. Ayúdanos para que no usemos el tiempo en vano, sino pasemos un día precioso glorificando a Dios. Te agradecemos por habernos guiado hasta terminar el segundo retiro. Ya ayúdanos para que participemos en otro retiro restante con oración, con corazón tranquilo, hasta terminar el quinto retiro. Gracias por estar juntos siempre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.